voy a invitar a que vayan en sus Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. La semana pasada hemos comenzado con el Sermón del Monte que predicó nuestro Señor Jesucristo, el cual es como la constitución del reino de Dios, que debe gobernar a los súbditos del rey. Este Sermón del Monte predicado por Cristo es nuestra constitución, creyentes, y debe gobernar tu corazón. Y como primer lineamiento que debe regir nuestras vidas, vimos un reino de pobres. Dios busca súbditos humildes de espíritu. Personas, servidores que reconocen su condición de pecador. Personas que reconocen su debilidad. Son insuficientes, no pueden. Son dependientes de un poder mayor. Son personas que reconocen su necesidad de un Salvador en sus vidas. Así que vivamos como pobres de espíritu, pero enriqueciendo a muchos con nuestra pobreza. Vivamos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo a través del poder de Cristo en nuestra vida. En esta mañana vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 4, pero vamos a leer nuevamente desde el versículo 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza de esta constitución para el creyente que debe regir nuestros corazones es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nuestro título en esta mañana es Hacia la verdadera bendición. Caminamos hacia la verdadera bendición. Y nuestro tema es: el que llora por el pecado, el que llora por el pecado será consolado por Dios. Algunos creen que la verdadera bendición proviene simplemente de la alegría y no de la tristeza. Muchos piensan que en la bendición no puede haber ningún tipo de tristeza o de aflicción, como por ejemplo, el mundo nos dice que son bienaventurados los ricos, bienaventurados los hombres exitosos, bienaventurados los lindos, bienaventurados los que nada les falta, los que están llenos en todas las cosas, bienaventurados los que no pasan por cosas duras. Bienaventurados aquellos que no tienen una vida difícil, que por nada se preocupan, que parece que son inmunes al dolor y los problemas propios del ser humano. Parece que a ellos nada les afecta, parece que ellos viven una vida plena. Bienaventuradas estas personas. Parece que el mal nunca les alcanza. Esas personas están exentas de todo tipo de sufrimiento. Ellos lo tienen todo y no tienen necesidad de llorar. Para el mundo, la bendición es estar contentos, felices y sin una lágrima en nuestros ojos. Eso es la dicha, esa es la felicidad y esa es la bendición. Todo va bien, lo tengo todo. Pero en este pasaje, contrario al mensaje humanista que tenemos en esta sociedad, Jesús nos dice que benditos son los que lloran. Benditos son los que están de luto. Benditos son los que se entristecen
que se afligen, porque ellos serán consolados. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una cosa así? Es que en este sermón el Señor nos muestra que la verdadera bendición del hombre viene cuando somos capaces de reconocer nuestra condición pecaminosa, cuando conocemos nuestra condición deplorable, cuando conocemos que estamos en muerte y hay lágrimas en nuestros ojos. Por eso he titulado este mensaje hacia la verdadera bendición. ¿Quieres la verdadera bendición? Reconoce tu mediocridad espiritual. ¿Quieres bendición espiritual? Reconoce tus pecados en tu vida y llora por ellos, lamentate por ellos, sufre por ellos. Porque entonces vendrá el consuelo de Dios a nuestra vida. El que llora por el pecado es consolado por el poder de Dios en su vida. Spurgeon dijo de esta manera: por el valle de lágrimas llegamos a Sion. No llegamos caminando con alegría y saltando y con triunfo como si nada pasase, como si toda nuestra vida estuviese bien y como si todo fuese color de rosa. Spurgeon dijo: vamos por un valle de lágrimas hacia Sion. Uno habría pensado que llorar y ser bendecido son dos caminos opuestos. ¿Llorar y bendecir? Imposible, no se conectan. Pero ¿saben qué? El Señor las unió en una bendición. Llorar, hay bendición. ¿Y saben qué? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que en primer lugar, grandes y felices son los que lloran por el pecado. Son los que se afligen por el pecado. Una vez más el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. Y esa palabra griega para lloran es penteos y significa esto: afligirse. Bienaventurados los que se afligen, los que se entristecen, los que se lamentan, los que están de luto. ¿Eso quiere el Señor, que ande triste todo el día? El Señor dice: benditos esas personas, son grandes. Comúnmente esta palabra se utiliza para describir el dolor experimentado por una persona que ha sufrido una pérdida. Es un dolor que se apodera de una persona y no lo deja ir. Cuando vemos a un familiar que se nos va y lloramos y caemos en angustia y en tristeza y no podemos levantarnos porque el dolor nos invade. Está muy relacionado con eso. Pero Jesús no está hablando en este versículo del dolor por una pérdida. Él no está diciendo: benditos los que lloran por un familiar que se les ha ido. No está diciendo y ni está hablando de aquel dolor que las personas sufrimos como consecuencia del pecado que hemos practicado. No está hablando de eso, sino de un dolor profundo ante Dios sobre nuestro estado caído. Lloro y me lamento delante de Dios por mis pecados, por mi miseria, por lo que yo soy ante los ojos de Dios, por lo que mi pecado hizo y por lo que Cristo tuvo que pagar por mi pecado. El contexto nos indica de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo que estos están de luto por causa de la maldad que hay en el mundo. ¿Sufres? ¿Lloras? ¿Te lamentas por el pecado de aquellas personas que pecan deliberadamente contra Dios? Este versículo nos habla de aquellas personas que lloran al ver que el mundo no le da gloria al Dios del cielo. Y ellos se lamentan al ver cómo pecan deliberadamente contra el Dios creador. Ellos ven y lloran por cómo las personas se recrean en los pecados, que a su vez esos pecados en los que se están recreando los están asesinando, los están matando. Que ha hecho el pecado
por la condición deplorable espiritualmente en la que te ha dejado y la pena que te obliga a pagar. Porque recordemos que todo pecado, la paga del pecado es la muerte. Te obliga a pagar. Todo pecado lleva una consecuencia. Todo lo que tú hagas hoy en rebelión contra Dios lo vas a pagar. Lamentate por eso. Llora por lo que el pecado está haciendo en otros en sus vidas. Llora, hermano. Que te inunde la conciencia del pecado, de lo profundo de la maldad. El salmista decía, ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista veía cómo el mundo se iba en pos de sus ídolos. El salmista veía cómo el mundo le daba la espalda a Dios. El salmista veía cómo el mundo se revolcaba en sus propios pecados y se reían de sus pecados. Y él dice, yo lloraba al ver que el mundo iba camino a la perdición, porque no guardaban la ley de Dios. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Lloras por el pecado que otros hacen? ¿Lloras por ver a las personas que están pecando contra Dios? El pecado crea vicios contra la naturaleza. El pecado es lo que crea la homosexualidad. Es producto del pecado la homosexualidad. El pecado crea personas inmorales. El pecado crea ladrones. El pecado crea mentirosos. El pecado crea asesinos. Personas irascibles, personas desagradables. Es el pecado el que destruye tu matrimonio. Es el pecado el que pervierte la mente de tus hijos. Es el pecado el que te hace levantar tu mano contra Dios y decirle, ¿quién eres? ¿Y quién te cree que eres para hacer esto? Es el pecado el que lleva a hacer eso. Lucas dijo, bienaventurados son los que lloran. Bienaventurados son los que lloran hoy por su pecado, porque mañana van a venir. Porque mañana se van a gozar. Pero Lucas también dijo, ¡ay! ¡Ay! Es un lamento grande, es un lloro, es un juicio. ¡Ay! De los que ríen ahora, porque mañana se lamentarán. Mañana van a llorar. No tiene nada de malo el reír. Claro que está bien reír. Y todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gozarnos, hay tiempo de divertirnos. Pero también hay tiempo de llorar. Hay de la risa de este mundo. Hay por aquellas cosas que le hacen echar tantas carcajadas a este mundo sin Dios. Y nos ven predicando en la calle y dicen, ¡bobo, tonto! Y siguen en sus caminos y siguen en sus pecados. Y tú que vas al trabajo y le dices, no tienes que hacer eso. Y tratas de vivir una vida de obediencia y ellos se burlan de ti. Y pecan delante de ti. Y te incitan a pecar. O tu familia. Ay por ese pecado que tanta felicidad les da. Porque esa risa se transformará en tristeza cuando sean condenados por Dios. Esa sonrisa en sus rostros se borrará. Esa risa se transformará en un mar de lágrimas cuando giman en la condenación por causa de sus pecados. Y esto no es un juego, esto no es un chiste, esto no es una broma, y esto no es una obra de teatro mía. Esto es una verdad de Dios. Ay de los que ríen ahora, porque mañana llorarán. Bienaventurados los que lloran hoy por el pecado, porque mañana reirán. Mañana se gozarán. Aquellos que hoy lloran por sus pecados, aquellos que hoy se enlutan, aquellos que hoy se duelen por aquellas cosas que todavía cargan en su vida, por lo que hacen contra Dios, serán consolados por su misma presencia en esta vida
y en la vida venidera. Así que Santiago nos insta a todos los creyentes. Vamos ahora, dice Santiago, vamos ahora, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Lloren, aúllen por aquellas cosas que van a venir sobre sus vidas. Santiago dice, afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Hermano mío, quiero animarte. Hermano, te animo, llora por tu pecado. Lamentate, ponte de luto por el pecado que hoy te sigue esclavizando, por ese pecado que no te importa tener en tu vida y aún continúas deleitándote en él. Llora por ese pecado, porque si no lo haces hoy, vas a llorar mañana. Amigo mío, tú que no conoces a Cristo todavía, comienza a llorar ahora. Cae en conciencia de tu pecado, del precio, de la deuda que ha hecho el pecado en tu vida. Cristo la ha saldado. Ven a Él, humillado de espíritu, llorando por tus pecados, para que haya salvación de tu alma. El cristiano tiene mucho de qué entristecerse. Tenemos los pecados que ahora cometemos, tanto de omisión como de comisión, debería crear en nosotros una sensación a diario de tristeza. Debería crear tristeza el pecado en tu vida. Por supuesto, si tenemos una conciencia tierna como para entender y ser consciente del pecado que aún opera en nuestra vida. Si tenemos una conciencia tierna como para ver nuestras envidias. Mira la envidia que sale de tu corazón. Mira el celo que quizás tienes por otra persona, por lo que otro tiene. Mira de tus reproches, tus quejas, tus enojos, los descontentos, los malos pensamientos que hay contra otros hermanos, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de servicio. Todas esas cosas deberían llevarte en lágrimas. Deberían llevarnos en lágrimas porque son pecados. No agradan al Señor. Pecados que a la larga traerán consecuencias a nuestra vida. Deberíamos llorar por eso. Pablo exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo reconocía su condición caída. Pablo reconocía la debilidad de su cuerpo. Pablo reconocía sus pecados y él lloraba por eso. ¿Por qué tú y yo no lloramos por los pecados? No lloramos por nuestros propios pecados y menos lloramos por los pecados del mundo. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios quiere que nos lamentemos por los pecados con los que los hemos ofendido, por haber agitado nuestro puño contra Él. La Biblia nos dice que el pecado es esencialmente una anarquía contra Dios. Y la anarquía se opone rotundamente a la fe. Es la idea deliberada de la necedad en el hombre. Es hacer a sabiendas lo contrario del bien. Es una rebelión, es una expresión de injusticia. Haciendo estas cosas delante de un Dios tan santo, ¿cómo no deberíamos nosotros lamentarnos por nuestro pecado? ¿Cómo no deberíamos lamentarnos? ¿Cómo no deberíamos llorar? Entiendo, y lo entiendo que no lloremos. Entiendo esto. Lo entiendo, y ¿saben por qué? Porque el pecado se ha hecho propio en nuestra vida. Porque el pecado aún a los creyentes los tiene cegado, los ha engañado para seguir viviendo en desobediencia contra Dios. Y ya no nos afecta. Nuestra conciencia se ha cauterizado. Y convivimos y coqueteamos con el pecado como si nada pasase. Pero deberían rodar lágrimas de nuestros ojos. Deberíamos llorar por eso. ¿Qué hay de ti con respecto
al pecado de las otras personas, el pecado del mundo contra Dios. La Biblia nos dice que por el único pecado de Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. El mundo está en ruinas, el mundo está en caos, el mundo está bajo la opresión y el cautiverio del pecado. Solo piensa en todo el sufrimiento humano y la muerte que ha sido causada por causa del pecado. Mira cómo se están disolviendo los matrimonios de aquellas personas que te rodean, de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos. Mira el mundo cómo está y cómo sufre a causa del pecado. ¿Cómo es que lo lloramos? ¿Qué ha pasado con nuestra sensibilidad? Nuestra sensibilidad espiritual ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Ellos no lo ven, pero tú sí, tus ojos fueron abiertos a través de la gracia de Dios y tú ves que esa vida está destruida y que va a condenación. Tú lo estás viendo. ¿Cómo no te duele? Él quiere que nos lamentemos. El Señor quiere que nos lamentemos por la injusticia, por el dolor, por la oscuridad espiritual que hay en el mundo, por las guerras, por el odio, por el conflicto que ha traído en toda esta gente que Él ama. No ama el pecado. Dios no ama el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no puede ver al pecado. Pero Dios sí ama a su creación. Y ama tanto a su creación que decidió enviar un medio para salvación. ¡Cuánto amor! Lamentate conmigo, dice el Señor. Llora conmigo. El Señor llora, el Señor se aflige, el Señor se lamenta por el hecho de que hay tantas personas en este mundo que Él ha creado para su propia gloria, pero que esas personas no le dan la gloria a su nombre. Esas personas que Él creó para Él no le dan la honra, no le adoran, no le agradecen al Señor. Por el contrario, se rebelan contra Él. Lamentate conmigo, dice el Señor, por el hecho de que estas personas que rechazan mi gracia, estas personas que en este momento rechazan mi gracia, sufrirán una pérdida eterna, separados de mí por toda la eternidad. Lamentate conmigo. Llora conmigo. Al ver eso, Dios dice, yo no me deleito en derramar la sangre de esas personas. Yo no me deleito en derramar toda mi ira sobre esas personas. Pero el Señor debe hacerlo. Y eso me rompe el corazón. Él quiere que nosotros también tengamos un corazón quebrantado, como Él lo tiene para esta humanidad. Pero lamentablemente, por la influencia del diablo ejerce tremendamente sobre este mundo y lamentablemente aún sobre los creyentes, y nos ha engañado frente a este tema y nos ha hecho insensibles delante de la verdad de Dios, haciéndonos que el pecado sea poca cosa delante de nuestros ojos, haciendo que el pecado no sea nada delante nuestro, haciendo que el pecado no nos impacte, sea algo imperceptible para el creyente. Convivimos tanto con el pecado que no nos podemos ver. Por eso es que podemos juntarnos con cualquier vecino, amigo, compañero y con quien fuere o familiar, y ellos nos hacen un chiste del mundo, un chiste que va en contra de Dios, ¿y saben qué? Y nosotros nos reímos. Y nosotros nos reímos de ese chiste que es una burla contra Dios, de ese chiste que es perverso, que es sucio. Y nos reímos porque tenemos la mente cauterizada, la conciencia cauterizada juntamente. Y el pecado no nos duele. Por eso es que podemos ver películas sucias. Por eso es que podemos ver películas satánicas. Por eso es que podemos ver películas que atentan contra el nombre de Dios y no nos hace nada.
Por eso es que podemos escuchar música del mundo, música rock, música que va en contra de Dios, cantantes que queman Biblias, que arrancan sus hojas y que insultan a Dios. Pero no nos duele. Simplemente decimos, tremendo lo que hizo. Nada más. Nada más. Por eso podemos seguir hablando con personas, insultando o viendo cualquier cosa en la calle, y ya no nos afecta, ya no nos impacta, ya no nos duele. El pecado vive con nosotros y nos hemos amoldado y por eso nos caen lágrimas de nuestros ojos, por eso somos insensibles ante las necesidades de los perdidos. Pero el Señor dice, bendito, bendito, bienaventurado, grande, feliz, el que llora. Esa persona va a ser consolada. Esa persona será confortada por mi presencia. Ojalá Dios nos ayudara a ver lo que Él ve y a sentir lo que Él siente acerca del pecado que nos rodea. Ojalá riéramos menos y lloráramos más. Ojalá. Después que Pedro negó al Señor, después que Pedro blasfemó del Señor, mintió, actuó mal, hizo cualquier cosa, nos dicen las Escrituras que Pedro salió y lloró amargamente. Él lloró amargamente. A Pedro le embargó un sentimiento de dolor, un sentimiento de tristeza por lo que había hecho. Él sabía que había pecado contra el nombre de su Dios. Y él cayó ahí de rodillas y lloró contra Dios. ¿Qué he hecho, Dios? He pecado contra tu nombre. He pecado contra ti. Le embargó un dolor en el corazón por lo que había hecho. Nosotros mentimos y nada pasa. Nos vamos, podemos hablar todo el día en casa mal de un hermano, podemos decir cualquier cosa, no pasa nada. Podemos vivir toda la vida de creyente sin perdonar al otro hermano o sin perdonar los problemas con otro, no pasa nada. Podemos vivir sin demostrar amor y no pasa nada. Podemos vivir sin salir a predicar el Evangelio a los perdidos. Nunca nos preparamos, no tenemos ni idea cómo presentar el Evangelio y no importa, no pasa nada. Como digo siempre, los creyentes de la secreta, vivimos como creyentes secretamente. Nadie lo sabe, solamente tú y el Señor. Pero no pasa nada. Él lloró por su pecado. Lamentate por tu pecado. Llora por el pecado. Así como Pablo y como Pedro. ¿Reconoces tú el pecado que hay en ti? ¿Puedes ver el pecado que hay en ti? ¿El precio que Cristo tuvo que pagar por ese pecado? ¿Puedes ver lo inmenso de tu locura? ¿Lloras por Él? ¿Te entristece por Él? ¿Estás de luto por Él? Pedro fue bendecido en su tristeza. El Señor vio la tristeza de Pedro. Por eso es que cuando Él resucitó de entre los muertos, lo primero que dijo, ve y cuéntale a Pedro, ve y dile a Pedro que ya no cargue más con esa tristeza, que ya no cargue más con ese dolor, porque yo me he levantado de entre los muertos, porque yo estoy vivo y vengo a consolarlo. Y eso es lo que hace el Señor con aquellos que se entristecen y lloran por el pecado que cometen contra el Señor. El que está peleando, el que está luchando con lágrimas, por el pecado que tiene en su vida, verá la bendición de Dios. No dejes de luchar. No dejes de pelear, de darle batalla a ese pecado que hay en tu vida. Que no se haga común, que no se establezca en ti. Sigue peleando y sigue derramando lágrimas al Señor. ¿Saben qué? Me ha costado muchas veces ponerme de rodillas y llorar al Señor. Llorar al Señor. No quiero pecar más con esto, Señor.
Te ruego que me des la victoria, te ruego que me libres, te ruego que me saques de esto. No quiero pecar más contra ti, quiero que me uses para tu gloria, Dios. Y sé que si permanezco en este pecado, tú no me usarás. Llora con lágrimas. De verdad, lamentate, enlútate por el pecado, porque vendrá la bendición de Dios. Grande, feliz los que lloran por el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué son grandes y por qué serán felices? En segundo lugar, la segunda parte del versículo, porque los que lloran por el pecado serán consolados por Dios, serán bendecidos por Dios. Ahora, leamos una vez más ese pasaje. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Memorízate esta constitución. Memorízate estos principios que deben regir en la vida del creyente. El primer lineamiento que debe marcarse en nuestra vida es la pobreza de espíritu. Sé pobre de espíritu, ven en humildad delante de Dios, reconociendo que necesitas de Dios. Pero el segundo principio que debe regir en tu vida es el llorar por tu pecado, es lamentarte y entristecerte por él. Eso debe estar en nosotros, porque vendrá el consuelo de Dios. Ahora, esta palabra de consuelo no pretende ser una simple palmadita, una caricia en la cabeza. Ay, ay, pobre que llora, pobre. No, no, no quiere simbolizar ni mostrar nada de eso. No es una palmadita del Señor de consuelo, pobrecito. No, implica muchísimo más. Esa palabra consuelo tiene un énfasis fuerte, fuerte. El griego de la palabra consolación significa invitar. Significa llamar cerca para ser animado, para ser confortado, para ser consolado. En otras palabras, Dios nos llama en alta voz. ¡Ven aquí! Dios te llama y te dice, yo te voy a dar el consuelo. Ven, yo te consolaré, yo te voy a animar, yo te voy a confortar, yo te voy a dar lo que tú estás necesitando. En este preciso momento, Dios te invita. Eso implica el consuelo de Dios. Esto se debe a que Jesús lidia completamente con el pecado con el cual se lamentan los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. Él lidia con el pecado que hay en el creyente. Y lo hace por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, en una santificación progresiva, hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero mientras tanto, Él lidia a través del Espíritu Santo en nosotros para perfeccionarnos y ayudarnos a vivir una vida de victoria en Él. Él trae completo consuelo y consuelo a los que lloran, porque la causa de su duelo, la causa de nuestra tristeza, la causa de nuestro lamento será eliminada por completo cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Gracias a la cruz de Cristo, hoy podemos batallar con el Espíritu de Dios. Seremos consolados y pronto seremos librados por completo. El Señor dijo, os daré un consolador, el Espíritu Santo, el cual os hará nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que te regenera. El Espíritu Santo es el que te da la victoria. El Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el consuelo de Dios para el creyente hoy por medio del Espíritu Santo. David dijo, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová
no imputa de pecado. Bienaventurado. Así que dichosos, felices, grandes estas personas que se lamentan hoy y lloran por el pecado propio y el pecado del mundo que no da gloria a Dios, porque ellos serán consolados por medio del Espíritu de Dios en su vida. Claramente, muchos no reciben la consolación del Espíritu. Muchos no entienden nada. ¡Ay! Me lamento por creyentes, por tantos creyentes que no entienden lo que es el poder del Espíritu en su vida. Me duele. Y Pablo le decía a los hermanos de Éfeso, y él oraba para que pudieran ver y reconocer y entender cuál era lo inmenso de su poder que habitaba en ellos, cuál era lo grande de la herencia que tenían. Aún hay creyentes que no lo entienden, no reciben el consuelo y viven en luto. Sí, viven en luto, pero por las consecuencias de su pecado, porque pagan el precio de su desobediencia. Las Escrituras nos dicen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es el consuelo que tenemos un mediador. Llora por tu pecado, lamentate, pero sabe pues que tienes un abogado que está intercediendo por ti. Sabe pues que hay un abogado que está intercediendo al Padre para que la bendición de Dios no deje de correr a tu vida a causa de tu enlutamiento. La bendición de Dios sigue estando contigo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dijo Pablo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Por medio de Cristo está la consolación en el creyente. Y podemos ser consolados de diferentes maneras por medio de Dios. Acompáñenme rápido, si son ágiles con la Biblia, si no simplemente escuchen. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 36. Hechos 4, versículo 36. Dice así al 37. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero aquí vemos a Dios consolando a los hombres por medio de un hombre, hijo de consolación. Era una herramienta de Dios para consolar al pueblo de Dios. Así que Dios puede consolar tu vida en este preciso momento por medio de hombres fieles. Pero no solamente eso. En el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15, nos dice así, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay consuelo por medio de los hombres fieles de Dios, también hay consuelo por medio de las Escrituras. Dios puede consolar tu alma a través de su palabra escrita. Tal es así, no lo busquen, se los voy a leer rápidamente. En el libro de los Hechos, capítulo 15, Hechos 15, dice el versículo 31, Hechos 15, versículo 31, dice así, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Nos dice el versículo 31, habiendo leído la cual, una carta que había sido enviada, habiendo leído la carta. ¿Y qué son las cartas? La palabra de Dios.
Las cartas son recolectadas y forman las escrituras que hoy tenemos. Ellos, habiendo leído las cartas, habiendo leído la palabra, fueron consolados. Y como estaban estos hombres que también eran profetas, consolaron al pueblo. Una vez más, consolados por medio de las escrituras, consolados por medio de los hombres. Pero aún las escrituras nos dicen allí en Romanos capítulo 15, versículo 5, el Dios de toda consolación. No solo por los hombres, no solo por las escrituras, sino por el mismo Dios. Nosotros somos consolados en esta vida aún. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de los Corintios. Si lo tienen bien, si no simplemente escuchan, dice el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Y entiendo, es un trabalengua de palabras, pero entendemos que Dios nos consuela por medio de su Santo Espíritu en nosotros, para que nosotros tengamos una herramienta de consolación como nosotros somos consolados, por medio de las Escrituras. Dios nos consuela con su Espíritu para que seamos herramientas de consolación y los consolemos como Él nos consuela. 3 medios de consolación en nuestros días. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados por el poder de Dios en su vida. Pablo dijo: lleno estoy de la consolación de Dios. Pablo decía: estoy lleno, abundo en la consolación de Dios en mi vida. Me lamento por mi pecado, me lamento por el pecado de otros, pero Dios inunda mi vida con consuelo. Dios llena mi alma. Hay muchos que tienen en poco las consolaciones de Dios, pero debes saber una cosa: si tienes en poco las consolaciones de Dios, tampoco serán consoladas. Ni en esta vida, ni en la vida venidera. No tendrán consolación. Como dijo Jesús del rico y de Lázaro, este es atormentado y este ahora es consolado. Escoge pues, ¿qué vamos a seguir haciendo con nuestra vida? ¿Por qué camino vamos a seguir transitando? No solamente tenemos el consuelo presente de Dios, por medio del Espíritu, por medio de la palabra y por medio de los instrumentos que Él utiliza para consolar nuestra vida, sino que en segundo lugar, el consuelo también se va a experimentar en la vida venidera, donde el Dios de consolación nos dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Seremos consolados por toda la eternidad al habitar en la presencia de nuestro Dios. Nos dice que nosotros seremos llevados y transformados como Dios y estaremos allí, y allí ya no habrá pecado, ya no habrá inmundicia, el pecado no habitará en aquel lugar, y Él nos llevará a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Consolados por siempre. Ese pecado que te atormenta, ese pecado que te sigue hoy en día, el pecado con el que luchas, el pecado por el que lloras, en la eternidad ya no existirá. Sigue esforzándote, sigue trabajando, sigue dándole batalla. Recuerda, vamos finalizando, recuerda: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y no estamos hablando de los bebés que lloran. No estamos hablando de aquellos emocionales que son emocionalmente miserables y que lloran todo el tiempo
tiempo por cualquier cosa y todo los lleva a las lágrimas y todo los lleva a estar mal, ni se refiere a aquellos que andan por ahí con cara larga y con expresión de dolor. No está hablando de ese lloro. Está hablando de aquellos hombres que tienen una sensación de desconsuelo por causa de su pecado y por causa de la muerte espiritual del mundo. Así que, hermanos, un predicador dijo: vivamos siempre como entristecidos por el pecado, vivamos siempre como entristecidos por el pecado, mas siempre gozosos por el consuelo que hay en Cristo. Vive enlutado por el pecado, pero gozoso por el poder de Dios que opera en tu vida y por lo que nos aguarda en la vida venidera. 3 aplicaciones prácticas rápidas respecto de este mensaje. En primer lugar, un hombre dijo: la condena mayor del hombre es la dureza de su corazón. Por la dureza del corazón del hombre nos rebelamos contra Dios e incurrimos en toda especie de mal. El peor mal del hombre es la dureza de corazón frente a Dios. Así que, ora. En primer lugar, ora y pídele a Dios que te quite la dureza de tu corazón para que puedas ver y lamentarte y llorar por tu pecado. Comienza hoy a rogarle a Dios: ayúdame a llorar por el pecado que tengo en mi vida y por aquellos pecaditos que consideramos como insignificantes, que no son nada. Todo el mundo tiene. No, hermano mío, y no. No. Llora por ese pecado y ruégale al Señor que te lo quite, que te abra tus ojos para tener sensibilidad frente a esto. En segundo lugar, si el Señor abre tus ojos y puedes ver la miseria que habita en ti, los pecados que hay en ti, entonces ahora confiesa tu pecado inmediatamente. El rey David escribió de esta manera en el Salmo 32, él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Sufrí, padecí, mientras retuve el pecado, mientras callé, mientras no quise reconocerlo, mientras lo quise guardar y quise seguir caminando de esta misma manera. Mi vida se dobló, mi espalda se encorvó. Mas dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad, y tú me libraste de mi pecado. Órale a Dios que ablande tu corazón para ver la maldad que hay en ti. Una vez visto, confiésalo al Señor. Llévaselo al Señor, porque ese pecado no confesado te va a llevar hasta la muerte. En tercer lugar, entristécete por el pecado de otros. Comienza a practicarlo. ¿No existe eso en ti? Pídele al Señor que te ayude a verlo. Entristécete, no los festejes ni te rías con los pecados de ellos. Ya no lo hagas. Si lo venías haciendo, ya no lo hagas. Muéstrale tu lamento por lo que hacen. ¿Saben por qué las personas no llegan a ver la magnitud de su pecado? Si nosotros los cristianos nos reímos de su pecado. Les decimos que el pecado los lleva a la muerte, pero cuando dicen pecado nosotros le festejamos el pecado. ¿Cómo van a ver la magnitud de su maldad? No festejes ni te rías de sus pecados. Lamentate de ellos, para que ellos puedan venir en conciencia, en confesión, arrepentimiento delante de Dios. Y como consecuencia de esta condición, entonces vas a recibir la bendición de Dios en tu vida, presente y futura. Isaías dijo: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Si eres un hijo de Dios, que amén y así sea, dice el Señor: volverán los redimidos a Jehová, volverán a Sión cantando, volverán con gozo perpetuo sobre sus cabezas.
Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemir ya no estarán. Así volveremos a la presencia de Dios. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados hacia la verdadera bendición. ¿Quieres la verdadera bendición de Dios en tu vida? Entonces ven el lamento, el lloro, el luto, en tristeza por causa de tu pecado, y la bendición de Dios podrá venir sobre tu vida. El que llora por el pecado será consolado por Dios. ¿Te estás doliendo por ese pecado? ¿Te duelen los pecados de aquellas personas? De ser así, para ti te aguarda el consuelo. Oramos. Amado Dios, bendito Rey, estamos delante de ti y damos gracias, Señor, por tu palabra, por el sermón que tú un día predicaste, Señor, mientras estuviste en esta tierra. Gracias por aquellos hombres fieles a ti que registraron estas palabras. Gracias, Señor, porque tú las has dejado para regir el corazón de tus súbditos, de aquellos que te siguen a ti. Ayúdanos a seguir la humildad de espíritu. Ayúdanos, Señor, a llorar y a lamentarnos por nuestros pecados. A poner estas cosas en práctica en nuestras vidas. Los ojos cerrados, las cabezas gachas, tómate el tiempo y medita, reflexiona. Háblale al Señor. Aprovecha y llora en este momento por tu pecado. Otra vez entiendo la dureza del corazón, la cauterización de nuestra conciencia. Muchos. Pero no debe ser así. El Señor ablande tu corazón, porque sufrirás, hermano. Sufrirás, hermano. Sufrirás, amigo mío, que no tienes aún a Cristo. Ruégale que te ablande el corazón, ruégale la salvación de tu alma, ruégale el perdón de tus pecados. Pídele: Dios, ayúdame a ver mi maldad, porque no la veo. No me considero un pecador, no me considero malo. Ay, ruégale que te lo haga ver. Ruégale para que puedas venir en fe en el arrepentimiento de ellos y Él salve tu alma. Creyente, ruégale para que vivas una vida de bendición, una vida bienaventurada, una vida grande, una vida feliz, a través del consuelo de Dios en tu vida presente y futura. Ruégale